buscando, hace tiempo lo venimos llamando. Él es Jorge Fernández Díaz, sin duda uno de los mejores analistas políticos, uno de los mejores escritores de la Argentina, un hombre que lo lees los fines de semana en La Nación, pero que también lo escuchás habitualmente en Pensándolo Bien, y uno que es fanático de sus libros. La verdad que es un placer enorme tenerte, Jorge, aquí. Pero muchas gracias, José. Bueno, muchísimas gracias. Se viene la traición, ya está la traición. Llegó el día para un libro que resucita a Remil. Sí. Y que tiene mucho de esta actualidad. Sí, recordemos que Remil es un agente de inteligencia, que está en una agencia paralela de inteligencia que se ocupa de arreglar los problemas políticos. Es una saga que empezó con El Puñal, siguió con La Herida, cada novela es totalmente independiente. Esta es la tercera de este agente de inteligencia, pero tiene características distintas, porque primero porque a mí no me gusta repetirme, y segundo porque yo me sentí muy convocado a sacar a Remil de los lugares, por ejemplo, la narcopolítica o los feudos provinciales donde estuvo metido en anteriores novelas. Estuvo en dos novelas. narcotráfico y después Claro. En el sur. Pero yo tenía ganas, alguna vez te lo he comentado, de colocar a Remil en tiempo real en el andarivel directo de la actualidad política. Algo que no se suele hacer, no hay muchos antecedentes. De thriller político en la Argentina casi no hay antecedentes, no hay una gran tradición, pero colocarlo directamente en ese mundo donde vivimos, en ese mundo donde estamos vos y yo trabajando todo el tiempo, donde están los telespectadores, los oyentes, los lectores de diarios, ¿no? Colocarlo ahí en el centro y hacerle vivir una aventura fue una experiencia muy traumática, porque hubo que aprender a hacerlo de otra manera para que la verosimilitud fuera más grande y para que la espectacularidad no se perdiera, una técnica periodística que tuve que leer y tuve que aprender a hacerla, pero que para mí era como una especie de destilado de cosas que me obligó el artículo dominical de La Nación, me obligó a estudiar. ¿No? Vos decías ahí, Jorge, y me parece Sí. súper interesante, que es como la contracara, es como que Es la contracara. Mira, durante estos años yo traté de responder desde la cultura y desde la política y desde la historia, sobre todo la cultura y la historia, el análisis político, responder, dar las batallas culturales que da ese artículo. Y eso me obligó a estudiar todo de nuevo, a estudiar lo que yo había leído a los 20 años, a los grandes escritores del llamado pensamiento nacional, a revisar los 70, que fueron resucitados y que es el centro de esta cuestión, de lo que estamos viviendo, y de lo que trata también la novela, ¿no? Y bueno, esta novela, que es una novela de espionaje, donde mujeres misteriosas, asesinatos, suspenso, vueltas de tuerca, que tiene toda la estructura de una novela de espionaje, sin embargo, ocurre sobre un territorio formado por básicamente lo que yo llamo la nueva Santa Alianza, ¿no? Que son los pobristas eclesiásticos, los progresistas corruptos, que hay progresistas que no lo son, pero progresistas corruptos, y los setentistas reciclados y alucinados. ¿Por qué? Porque yo vi muy claramente durante el último gobierno no peronista que se iba formando una especie de juego virtual muy peligroso, muy peligroso. Después de 15 años de haber glorificado a los 70 desde el Estado, desde los medios públicos, en las escuelas y en las universidades, es decir, presentar a aquella generación como una generación de héroes, una generación que había dado la vida por la democracia, una gran mentira, porque lo que querían instalar era un régimen totalitario, una dictadura popular. Bueno, todos estos muchachos fueron convertidos por el kirchnerismo y sus adláteres en verdaderos héroes. Una cosa muy grave porque colonizó a la cabeza de muchos argentinos, y muchos jóvenes y muchos chicos se están formando en esa cárcel mental. ¿Y por qué crees que tiene asidero eso? Digo, cuando hoy ves, o cuando ves lo que está pasando, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández hoy, ¿no? Concretamente una carta de Cristina, ¿qué análisis haces? De la carta de Cristina, específicamente, que muy sencillo, yo creo que Cristina quiere apartarse del fracaso de Alberto para que las esquirlas no la toquen. Alberto a la vez quiere abrazarla para llevársela con él. Creo que es la admisión de vamos a una catástrofe, mejor hagamos algo, tal vez un acuerdo, aunque sea de mentirita, ¿no?
pero la situación, digamos, me parece que blanquea lo que todos veíamos. O sea, vamos a un porrazo muy grande, uso la palabra del jefe de gabinete. Cristina quiere despegarse de esa situación y un poco lo entrega a Alberto. Fíjate que no fue capaz de fortalecerlo durante el 17 de octubre, no fue capaz de fortalecerlo en el día de Néstor Kirchner, todo lo contrario, no quiere aparecer ni en la estampita y además miente diciendo que no tiene nada que ver con las políticas del gobierno, cuando claramente sabemos todos que ha participado, impugnado, etcétera, etcétera. Ahora, déjame decirte que algo que yo describo en la tradición está ocurriendo en el presente. ¿Por qué? Porque se ha formado una especie de Frankenstein entre los setentistas que jugaban. Mira, se jugó durante la era Macri, cuando digo esto, me refiero al Vaticano, gente allegada a Bergoglio, gente de ex-setentistas, neosetentistas, gente que jugó a que había una dictadura imaginaria, ¿no? El anterior gobierno era una dictadura imaginaria. Gente que dijo que las persecuciones judiciales formaban parte de lo que era una revolución libertadora. Lo dijo hasta el Papa Francisco en reuniones, y lo decía todo el kirchnerismo. Y gente que creía que estaba en una nueva resistencia peronista. Jugaban ese juego, esa ficción, jugaron esa ficción, desgastaron al gobierno anterior. Ahora, esa Santa Alianza quedó viva como un Frankenstein y continúa dentro de este conglomerado oficial. Creo que, por ejemplo, la toma de tierras, las actitudes histriónicas de Grabois pidiendo la reforma agraria como si tuvieran los 70, es hijo de toda esta simulación y de toda esta imagen. Ahora crearon un Frankenstein, fue para destruir el anterior gobierno, pero curiosamente está destruyendo este gobierno, porque efectivamente este gobierno necesita desesperadamente inversiones, necesita hacer buena letra, necesita crédito, necesita salir adelante, necesita hacerse amigo del mundo, porque está en una debilidad terrible, y mientras tanto estos muchachos juegan a la revolución de una manera responsable. Claro, en general no tiene consecuencias para ellos, porque nadie les va a reprimir de manera verdadera, no pasa nada, es un juego como el jugar con PlayStation, viste, jugás a que matás, morís y después te vas a tomar una cerveza a Palermo Hollywood. Pero hay consecuencias, sobre todo para la democracia, graves en las cosas que hacen. Entonces, toda esta cultura creada por una especie de progresismo revolucionario reciclado, digamos, no es inocuo, está instalado dentro del Instituto Patria, está muy cerca de Cristina Kirchner, ex-setentistas como Perdía y Vaca Narvaja, ayudando a los pseudo-mapuches, estos farsantes de Mascardi. Es decir, hay muchos elementos, realmente creo que Néstor Kirchner, ya que hablamos en un día tan particular, Néstor Kirchner necesitaba pasar por izquierdista, un señor feudal, ideológico, que incluso había estado contra los derechos humanos, etcétera, llega al gobierno y necesita un discurso y dice, la izquierda da fueros, ¿no? Y se lo dice a algunos amigos. Entonces hace como un actor una especie de memoria emotiva y saca los 70, empieza a leer La voluntad de Caparrós y Anguita para recordar un poco cómo era aquello, y resucita un monstruo. Resucita un monstruo. Es decir, un monstruo que estaba congelado, que estaba superado en la Argentina, lo vuelve. Le dice, no, ustedes fueron héroes, nosotros estuvimos no sé qué, y empieza una glorificación que el propio Alberto Fernández sabe, me consta porque lo he hablado con él, que no estuvo bien. Que no estuvo bien. Hablando ahí, Jorge, de Alberto Fernández, que también es otro análisis de este día, concretamente, la expresidenta y actual vicepresidenta emite su carta y él interpreta que fue un respaldo. Cuando le habló de funcionarios que no funcionan, cuando lo dejó solo, ¿a qué juega el presidente hoy? Y creo que el presidente ve que la vicepresidenta se aparta rápidamente de él, y lo que hace el presidente es abrazarla por la cintura para que no se vaya, digamos, ¿no? Y no lo desampare, porque realmente la consecuencia de lo que hizo Cristina podría llegar a ser que todo el kirchnerismo empezara críticamente,
ya que tiene ahora un papel, ¿no? El kirchnerismo se maneja con dogma, entonces le acaban de escribir una enmienda nueva, y bueno, que empiece a apartarse de él encima el poder interno de la coalición. Es muy grave la situación, lo que hizo Cristina es muy grave, muy grave. Ya lo que había hecho el 17 de octubre había sido muy grave, ¿no? Hizo un tuit recordando a Néstor Kirchner, ¿no? Creo que Cristina siempre se aparta de las catástrofes, creo que ve una catástrofe, creo que la vemos todos, y lo que necesitamos es que Alberto Fernández tome lo mejor, en todo caso, que dijo Cristina, que toda la hojarasca de Cristina para apartarse de Alberto y echar culpas, tiene un momento donde dice, esto se puede hacer un acuerdo. Bueno, ese acuerdo es enigmático, no sé si se puede hacer, pero yo si fuera Alberto Fernández me tomaría de eso para intentar volver a girar hacia el centro, hacer acuerdos y hacer... Ahora no se puede hacer acuerdos si vos mientras tanto seguís colonizando la justicia, si seguís con el Ministerio de la Venganza, si seguís con tomas de tierra, si seguís con la locura. Es decir, una locura chavista que él sobreactúa para que Cristina lo quiera, para que Berbisky lo quiera, para que el Instituto Patria no lo abandone. Digamos, ¿no? Hablando de... Yo, si fuera Alberto Fernández, tomaría esta oportunidad que me da Cristina y diría, bueno, vamos a hacer un acuerdo entonces, vamos a explorar un acuerdo. Yo creo que no dura ni 5 minutos porque creo que en el fondo Cristina no quiere tampoco un acuerdo, aunque ella va en el bote, mira y ve que allá al fondo hay una, hay una cascada. que empieza a abrirse y él la... Por la otra abraza, parte, como... Cristina, que es inteligente, tiene que saber a esta altura del partido que no hay colonización de la justicia, apartamiento de los jueces, no hay impunidad si no hay economía. Bueno, esa es una de las frases que a mí me marcó mucho de este fin de semana. Decías, no hay país, ni poder, ni siquiera impunidad sin una economía. ¿Y hay una subestimación de esto por parte de Alberto y de Cristina? Yo creo que ahora ya piensan distinto, digamos, ¿no? Yo creo que Alberto sí cree que la va llevando y Cristina le dice que no la va llevando y que vamos a una situación gravísima, que estamos en una situación grave y que vamos a una situación muy grave, digamos, ¿no? Entonces se abre un nuevo periodo, yo creo que fue un punto de inflexión esa carta, verdaderamente. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Vamos a ver, la historia está para escribirse, ¿no? Es una hoja en blanco en este momento. Creo que ver con el espejo retrovisor, como todos nosotros lo primero que hacemos es ver a ver qué pasó antes para ver lo que va a pasar. Yo siempre supe que Cristina quería más cuidar su mito intocado, del que iba a vivir hasta el final de sus días, y la dinastía Kirchner iba a vivir de ese mito intocado, que sostener a un gobierno. Que ante la disyuntiva de sostener a un presidente o a un aliado y sostener su mito intocado, cuando digo mito intocado es, ella no negocia con los grandes poderes, ella no negocia con el FMI, ella no habla con no sé qué, es decir, toda esa cosa mitológica, mentirosa, porque después manda a Guzmán por abajo a negociar y cosas por el estilo, pero digo, ante esa situación, él va... Fíjate, ella en el 17 de octubre, en lugar de ir a apoyarlo a Alberto Fernández, sale a apoyarlo a Néstor Kirchner. Hoy sale a apoyarlo a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no necesita ser apoyado, quiero recordar, pero ella siempre elige el mito a pegarse a la realidad, una realidad que le parece ajena y que va a tratar de desprenderse lo más posible de ella, ¿no? ¿El kirchnerismo tiene votantes o tiene feligreses? Tiene votantes y feligreses. ¿Que le justifican absolutamente todo? Los feligreses todo, y están en una burbuja de sentido y todo, les bajan, ¿viste? Un libro, una carta y eso se convierte en ley. Los votantes, bueno, son votantes, muchos de ellos, gente que ha sido beneficiada por planes sociales, millones de personas. Estos muchachos metieron 2 millones de personas en el Estado. 2 millones de personas, una barbaridad insostenible, completamente insostenible, y como vos bien sabés, para enmendar de alguna manera que no había trabajo genuino, que fueron incapaces de crear riqueza genuina. Son incapaces porque no han vivido nunca en la vida real. Nunca en la vida real, ni Cristina, ni Néstor Kirchner, Néstor Kirchner creo que era el más realista, pero
Cristina y su hijo nunca vivieron en el mundo real, Alberto Fernández tampoco. Son gente del mundo de la esfera de la política. Por eso cuando hacen una ley de teletrabajo es un desastre. Cuando dicen, no, vamos a hacer una ley de alquileres para proteger a los propietarios, terminan hundiendo a los inquilinos. Es decir, no entienden la calle, no la entienden. Finalmente criticaban a los CEOs, porque los CEOs, ¿viste?, vivían en un mundo... Bueno, al final un CEO es un tipo que tiene que pagar los sueldos, tiene que enfrentar problemas, echar a un tipo, tomar a otro, o sea, aprender idiomas, negociar, ver el mercado. Bueno, al final un CEO más o menos vive en una especie de realidad. Los que no viven en una realidad son los que viven en esta casta política, que es el peronismo post-mortem, que nace después de Perón, que se instala como statu quo y que vive siempre dentro del Estado, ya sea provincial o nacional, y desde ahí ve la vida, y bueno, la vida desde ahí, primero es una joda, y segundo, no saben cómo funciona verdaderamente el mercado. Por eso, toda su idea es el estadocéntrico. Es estadocéntrica, es el Estado debe tutelar todo. Ayer decía Cristina, como ustedes saben, yo no soy muy afecta al psicoanálisis, o algo así, dice. Sí, la verdad que nosotros lamentamos muchísimo que no haya ido a terapia, Cristina, porque realmente si hubiera ido a terapia, nos hubiéramos evitado un montón de problemas, porque ya en su infancia, ya en el living de su casa, tenía una grieta entre su padre, que era, como yo, hijo de asturianos, y emprendedor, y no quería el tutelaje del Estado, y su abuela, que había venido una mano de atrás y otra adelante, había hecho méritos, había hecho méritos. Mala palabra de esa época. Mala palabra, y su abuelo materno, que era conservador popular de la provincia de Buenos Aires, que se hizo peronista, y su madre, que se había hecho gremialista. Ella toma partido por su madre y por su abuelo materno contra la otra familia. Entonces, de la irresolución de esa crisis, me parece, sin hacer psicologismo, pero me parece que cualquiera le diría, mirá, tu vida está en unir a la familia, no en tomar partido de uno contra otro. Y todo el tema del mérito, todo el tema del progreso, de la impugnación al progreso sin el tutelaje de caudillos y Estado, está basada en este pequeño problema que la verdad que si hubiera hecho terapia Cristina me parece que le hubiera ido mejor a la Argentina y a ella. Argentina-Venezuela, Argentina-Venezuela, Venezuela-Argentina, digo, tenés una línea de funcionarios que te dicen que es una dictadura y otra línea, la gran mayoría que está alineada más con Cristina, que tratan de evitar cualquier tipo de definición política. ¿Por qué los incomoda Mira, tanto? saquemos los negocios ocultos que hay entre el kirchnerismo y el chavismo, que debe haberlos, creo que hay evidencias de que lo hay y que allá en Caracas pueden tomar algún tipo de represalia complicada. Pero saquemos eso del medio, Hay una adscripción ideológica. ¿Y por qué hay una adscripción ideológica? Eso también remite a la traición. Porque John William Cook es el tipo el que crea la izquierda peronista, ¿no? Y ese tipo que quería unir a Perón con Fidel. No lo logró porque Perón es más vivo que el hambre y no quería ir al pie de Fidel, se quedó con Franco significativamente, ¿no? Se quedó a vivir con Franco y no fue con Fidel. Pero la idea de unir el nacionalismo con el marxismo leninista, ¿no? Unirlos y crear, bueno, ese era el sueño de Cook que continúa. Por eso Horacio González lo primero que le dice a Alberto es, ojo con no olvidarte de Cook, le dice al inicio del gobierno, y porque de ahí deriva toda una serie de escritores marxistas que se pasaron al peronismo, que reescribieron al peronismo, y que, bueno, abrazar los 70 implica abrazar esa mixtura, Fidel más Perón, ¿no? Eso es lo que trata el kirchnerismo de ser, y entonces siente que es un primo hermano, en desgracia. No quieren, ellos no quieren ni pueden hacer el chavismo, pues no tienen fuerzas armadas, y además el chavismo es una consecuencia, no es algo deliberado, es decir, es una ideología que fueron haciendo trastadas y sobre cada trastada pusieron una cuestión autoritaria y delirante encima, pero sienten una empatía, una corriente de simpatía, que son primos hermanos. Lo que quiere Cristina es una democracia de partido único, con una hegemonía, como Santa Cruz, como Neuquén, como Formosa,
con sparrings, en lugar de tener opositores verdaderos que den pelea, que sean sparrings, que sean fácilmente ganables, que de afuera parezca que es una democracia. Bueno, che, Una democracia feudal. Claro, una democracia feudal. Porque suena antagónica. Apócrifa. ¿Y por qué crees que un presidente como Fernández respalda todo el tiempo, una y otra vez, a Insfrán o a Casos, que son, digo, uno mira Formosa, es la provincia con la mayor cantidad de pobres que hay, con la situación tremenda que se está dando, entre comillas, en la frontera, y Fernández respalda una y otra vez a Insfrán, por citarte un feudo? Sí, a Insfrán y a Moyano los puso como ejemplos. Imagínate, nadie puede creer verdaderamente que eso no sea una operación de construir poder, nada más. Creo que Alberto hace muchas cosas sabiendo que son mentiras, digamos, ¿no? Habría que estudiar bien lo que implica para la cultura política argentina el hecho de que tengamos un presidente que todo el tiempo está siendo enfrentado con su pasado y sus audios, ¿no? A cada cosa que dice hay un audio que dice lo contrario. De él. Al principio parecía una picardía peronista. Mirá estos peronistas, ¿no? Parecía una picardía peronista. Hoy es trágico. Hoy es trágico y en parte se ha caído su confianza y su imagen en parte a eso. También otra cosa que lo limó mucho al presidente ha sido que hay un montón de gente aquí que está fuera de la grieta. Pero fuera de la grieta no lo digo en un sentido de que está peleando por sus ideas, sino que no le interesa la política, que la política le interesa 2 días antes de votar, que ve televisión abierta, que quiere vivir la vida, el deporte, que no le importa un pomo. Otra sintonía. Otra sintonía, es normal, digamos. Ahora, esa ciudadanía, frente a la cuarentena, que tocó su vida y su bolsillo, tuvo que empezar a mirar para arriba a ver quién nos gobernaba y qué es lo que hacía. Eso es una mirada peligrosísima para el gobierno, porque, dicho sea de paso, el gobierno fue mintiendo y le fue yendo mal con la cuarentena. Dijo, si hubiera estado Macri, acá hubiera habido 10.000 muertos. Vamos a tocar los 30.000 muertos, 7 meses después de una destrucción que cualquiera puede palpar. Entonces, el sector no politizado fue politizado de prepo por la situación de la cuarentena. Y esa situación es inédita y habrá que ver en qué deriva verdaderamente. Hay una frase tuya que leía en otra de tus columnas que dice: cualquier incidente o insensatez puede acercarle un fósforo a un polvorín y modificar la historia en este contexto. Y están jugando con fuego, largaron 5.000 delincuentes peligrosísimos en un momento donde no hay trabajo. No hay trabajo ni para los que, no solo para los que no tenían trabajo. 3 millones más no tienen trabajo y encima largás 5.000 presos peligrosos a la calle. Además le da señales a la policía y a las fuerzas de seguridad de que no tienen que reprimir. Es una bomba de tiempo. Después metés funcionarios en tomas. Las tomas, fíjate lo que era la tapa del diario La Nación del domingo, ¿no? Tremendo, tomas 12 tomas. Después desabastecimiento y después ola de linchamientos en la Argentina. Si tomás estos 3 títulos de La Nación del domingo, nada más. Jorge, y hay un dato que todavía no está publicado, pero que también está sucediendo, que es un crecimiento tremendo de una ola de inseguridad, Claro. con lo peor de esa inseguridad. Digo, si el delincuente no ve que hay cierto castigo y que se empiezan a correr las fronteras, ¿quién es el bueno, el usurpador o el usurpado? ¿Quién Claro. pone los límites? Y después tenés todas estas peleas en Twitter de funcionarios donde el jefe de gabinete le echa la culpa a Patricia Bullrich y hay infinidad de funcionarios de este gobierno validando esa usurpación por parte de Grabois. ¿Cómo ves esa parte? Y me parece catastrófica, ¿no? Ahora, me parece que Ahí está el tuit. cuando Grabois dice lo que dice y hace lo que hace, y cuando los funcionarios están metidos en tomas o dicen este tipo de cosas, si el presidente o la vicepresidenta o el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el jefe de gabinete no salen y dicen esto está mal, ¿Validás? convalida. Es así. Convalida. Y si convalida de arriba, ¿viste? ¿Por qué no seguir con otros punteros en todo el... Che, no pasa nada, tomemos tierra, quedo bien, extorsiono, no me va a pasar nada. Entonces, es una situación insólita, realmente insólita, no creo ni siquiera que lo hayan planificado. Ahora, dicho todo esto, que la Iglesia Católica Argentina, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, no salga y diga, esto está mal, no lo llame el Papa Francisco
a su hijo directo y le diga basta, ya está, basta. ¿Sí? Basta porque estás agujereando el propio gobierno en el que estás. Basta. Es decir, que no ocurra esto es de una gravedad terrible. En la propia carta de la presidenta, vicepresidenta, hoy, pero viste que como está todo tan caldeado quién toma las decisiones y tal, habla de traiciones también. Sí. En su momento, Sergio Massa para ellos era un traidor, hoy es parte del gobierno y una espada de Alberto Fernández. ¿Crees que vienen traiciones en esta coalición de poder? Bueno, ella dice, bueno, al final estuvieron contra mí, este fue el máximo impugnador que tuve. Algunos me denunciaron. Massa es muy grave lo que hizo con ella. Además tenía a Margarita Stolbizer como su mano derecha, que la denunciaba a ella de manera formal y contundente, digamos, ¿no? Está tratando de separarse de esos muchachos, fue un acuerdo, llegó hasta ahí. Yo creo que ella, insisto, nunca quiso pagar los costos de nada. Esa es una de sus características, ¿no? Y bueno, y ahora viene un costo grande para el peronismo. Por primera vez el peronismo paga un costo gigantesco. Y entonces vamos a ver cómo se mueven los acontecimientos. Yo creo que un gobierno no peronista ya se hubiera ido en un helicóptero, porque le hubieran hecho la vida absolutamente imposible. Mirá, los kirchneristas serían anti-cuarentena, solo para voltear al que está arriba, ¿no? Es decir, es muy difícil cuando hay una facción que quiere ser hegemónica y que tiene tiene esa mezcla entre el feudo y los recuerdos setentistas y que quiere dominar, someter al otro. Es muy difícil construir una democracia. Muy difícil. Varios temas de tu traición, de la traición, el libro, estabas en ese aeropuerto de Orly, empezaste a cranear lo que venía, después tuviste ese paraíso que fue irte a París a escribir, que es el sueño junto con tu mujer, y repensar y evaluar. ¿Y cuándo te hizo clic? Ahí cuando yo se estaba pasando de todo acá en la Argentina, yo lo seguía por internet, y en un momento dado en Orly estábamos a punto de viajar a Sevilla para un seminario con Pérez Reverte que teníamos, y yo pensé, qué bueno sería que un amigo inventado del Papa llamara a Remil y a Calgaris de la Agencia de Inteligencia y les pidiera que trabajen al servicio secreto de su santidad, aunque su santidad posiblemente no sepa nada. ¿Por qué? Y porque le llega el rumor de que un setentista, que se sacó muchas fotos con el Papa, que fue un referente social, se tomó en serio el tema de la revolución y podría llegar a producir un hecho estilo La Tablada, o sea, un hecho insurreccional para que el pueblo se levante contra la dictadura imaginaria. Por supuesto que había, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar que ese era, se lo conté a Pérez Reverte en Sevilla, pero yo no me quedé conforme, me di cuenta que efectivamente yo tenía que avanzar, no solo era este tema, sino eran los setentistas, los neosetentistas, eran esos progresistas que durante años estuvieron denunciando la corrupción y de repente se asocian a la corrupción, progresistas que estuvieron siempre alérgicos al autoritarismo y se pliegan a los señores feudales, digo, gente que yo conozco de toda la vida, que ahora ama a Gildo Infran, ya que lo nombraste vos, progresista amándolo a Gildo Infran o a Moyano, es decir, no rascar un poquito por encima de la superficie. Y que sean y gente que les parecía gente que denunció la corrupción en otros tiempos, del Frepaso, por ejemplo, y que ahora les parece que la corrupción es un invento del Lofer o en voz baja te dicen, bueno, pero todos roban, no es tan importante la corrupción, es un prejuicio, un problema de las señoras las señoras de Barrio Norte, ¿no? Es decir, esa traición del progresismo argentino, ¿no? Me pareció muy, muy fuerte, y además me pareció interesante ir contracorriente. Hace mucho que la literatura argentina no plantea una discusión. La literatura de ficción, me refiero, no a la literatura ensayística. La de ficción, dice, bueno, una novela que viene a levantar ampollas y que viene a producir algún tipo de lío. Yo sé María Lynch, ¿no? Dijo, esta novela levantará ampollas. Y también Remil cuenta con ficción, decíamos, lo que vos a veces no podés, no querés contar o narrar con tu sombrero de periodista. ¿Qué es lo que más te duele de esta Argentina
que estamos viviendo, sobre todo alguien que la viene analizando desde hace mucho tiempo. Mira, a mí me duele mucho, por supuesto, la decadencia argentina. Me parece terrible, me parece increíble que uno cuando va afuera trata de... Te preguntan, pero ¿cómo puede ser que hayan caído acá, 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 acá? Es muy dolorosa la caída argentina. Es muy dolorosa comparado a, vos sos más joven que yo, a lo que yo llamo el país bueno. El país bueno era un país, efectivamente, los 60, los 50, los 70, tenía problemas, tragedias políticas, por supuesto, pero teníamos 4% de pobreza, éramos hijos y nietos de inmigrantes, laburantes, era el país bueno. El reflejo o el intento de recrear un país bueno es la idea del país normal, que es muy difícil en la Argentina. Porque acá el argentino no quiere un país normal, no quiere pagar los costos de hacer un país normal, aunque luego viaje y admire a los países normales, digamos, ¿no? Pero lo que más me impacta a mí es lo que a mí me engañaron cuando yo tenía 20 años, yo me dejé engañar, ¿no? Yo estaba cerca ahí de la izquierda nacional, yo leía todos estos... que supuestamente leen los kirchneristas. Yo espero que lean libros, algunos kirchneristas. Sé que algunos son ilustrados verdaderamente, pero otros leen folletos nomás. Y aquellos, digamos, escritores nacionalistas, marxistas, que yo leía a los 20 años, yo los volví a leer ahora, tomando nota, estudiando sus mentiras y todo. Y algunos setentistas que fueron para nosotros gendarmes ideológicos. Cuidado, esto sí, esto no se puede con esto, no se puede con esto, qué sé yo, ¿no? Entonces, han creado una especie de cárcel mental, de colonización mental muy efectiva. Cuando muere Scalabrini Ortiz, va a la tumba, a la tumba su gran amigo, que es Jauretche, Arturo Jauretche, y le dice, quédate tranquilo, que lo que nosotros inventamos en la década del 30 hoy es el lenguaje político. Lo que ellos habían inventado era, hay pueblo y antipueblo, ahí están los cipayos, las señoras gordas del barrio norte, el mediopelo argentino, que es aspiracional y que es bastardo. Es decir, habían inventado toda una serie de cosas que hoy están vigentes, hoy te hablan con estos términos, y te hablan con estos términos en este gobierno y fuera de este gobierno, porque colonizaron fuera del peronismo y de la izquierda incluso. Entonces, esas cárceles mentales me parece que hay que ponerlas en cuestión. Una cosa, no se podía hablar mal de los montoneros, de la Juventud Maravillosa y de LEP. No se podía hablar, porque era convalidar la teoría de los demonios. No, muchachos, mirá, estoy feliz que vayan presos los genocidas del proceso. Ahora, si me permiten, ustedes zafaron de digamos, un juicio histórico de las barbaridades que hicieron y que querían hacer. Zafaron. Yo los hubiera dejado como una cuestión de la historia, pero ustedes la trajeron al presente y lo convirtieron en armas letales del presente. Entonces, al convertirlo en armas letales, es muy importante dar una batalla cultural contra esas mentiras, pues está lleno de mentiras, lleno de mentiras. Para empezar, que la AAA fue un invento del brujo y de no sé qué, y no de Perón, fue un invento de Perón, fue una orientación de Perón. Perón los persiguió, los mató, y hay crímenes de lesa humanidad de ese gobierno justicialista que nunca fueron dilucidados, ni juzgados, ni lo serán, ni lo serán. Es increíble, ¿eh? Esto hay que leer. ¿Por qué hay que leer La traición? ¿Por qué hay que leer un libro que fue al blanco y negro? Porque básicamente se lee a color. Eso es lo que pasa en esta bendita Argentina. Un orgullo leerte todos los domingos, un placer tenerte con nosotros y que haya venido, Jorge. El orgullo de trabajar con vos. Muchas gracias, José. Jorge Fernández Díaz, quédense que ya volvemos. Viví más experiencias únicas con Eminent. Disfrútalas desde tu casa por streaming. Ingresá en